Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro cuarto. Capítulo 4. Como médico, creía estar familiarizado con la muerte y el sufrimiento, haberme endurecido frente a las pestilencias y ante el contacto con los abscesos y las llagas purulentas. Pero cuando hube comenzado mi trabajo en la casa de los muertos, comprendí que no era más que un novicio y que no sabía nada. A decir verdad, los pobres no daban mucho trabajo, porque reposaban tranquilamente en su baño de natrón de olor acre, y aprendí pronto a manejar el garfio con el cual se los trasladaba de un lugar a otro. Pero los cuerpos de grado superior exigían mucha habilidad, y el lavado de los intestinos y su colocación en los canopes exigían bastante resistencia. Pero lo que me asqueó sobre todo fue comprobar que los sacerdotes de Amón robaban a la gente todavía más después de la muerte que antes, porque el precio de la conservación variaba según las fortunas, y los embalsamadores engañaban a los parientes de los difuntos facturándoles numerosos bálsamos y ungüentos costosos que decían haber utilizado, cuando empleaban una única y sola clase de aceite para todo el mundo. Los cadáveres de los grandes eran preparados según todas las reglas del arte, pero en las cavidades de los demás se limitaban a inyectar un aceite que disolvía las entrañas y metían en ellas cañas mojadas en pez. Para los pobres no se tomaban siquiera este trabajo. Los dejaban secar después de haberlos tendido en el baño durante 30 días y los devolvían a las familias. Los sacerdotes vigilaban la casa de la muerte, pero a pesar de ello, los embalsamadores robaban todo lo que podían, considerándose con derecho a ello. Robaban las plantas medicinales, los ungüentos preciosos y las bandeletas de tela para revenderlos y volver a robarlos. Y los sacerdotes no podían impedirlo, porque aquellos hombres conocían bien su oficio, y no era fácil reclutar hombres para la casa de la muerte. Solo la gente maldecida por los dioses y los criminales se contrataban como embalsamadores para escapar a la justicia, y se les reconocía de lejos por su olor salobre y a cadáver, de manera que todo el mundo los evitaba, y no eran admitidos ni en las tabernas ni en las casas de placer. Por esto me tomaron por uno de los suyos al ver que me ofrecía, y no me ocultaron nada de sus trucos. Si no hubiese cometido yo mismo un delito peor aún, hubiese huido de allí con horror al ver cómo maltrataban los cuerpos, incluso de los nobles, y los despedazaban para vender a los hechiceros los órganos humanos que necesitaban. Si existe un reino del poniente, como lo espero por mis padres, creo que muchos difuntos quedarán sorprendidos al ver cuán incompletos están sus cuerpos para emprender el largo viaje, pese a haber depositado en el templo el dinero necesario para su eterno reposo. Pero el júbilo llegaba a su colmo cuando les llevaban el cadáver de una mujer joven. Poco importaba que fuese fea o bonita. No la arrojaban enseguida al aljibe, sino que debía pasar una noche sobre el camastro de un embalsamador y se la jugaban a la suerte. Porque era tal el espanto que inspiraba a un embalsamador, que incluso la más vil mujer de la calle se negaba a divertirse con ellos cualquiera que fuese la cantidad de oro que le ofreciesen. Incluso las negras los temían demasiado para acogerlos. Antes cotizaban para comprar una esclava en común cuando se vendían baratas después de las grandes expediciones guerreras. Pero era tan atroz la vida de la casa de la muerte que estas mujeres no tardaban en volverse locas y escandalizaban de tal manera que los sacerdotes les prohibieron comprar esclavas. Desde entonces, los embalsamadores
tuvieron que prepararse ellos mismos la comida y lavar sus ropas, y se contentaban con gozar de los cadáveres. Pero se justificaban diciendo que una vez, durante el reinado del gran rey, habían llevado a la casa de la muerte a una mujer que se despertó durante el tratamiento, lo cual fue un milagro en honor de Amón, y una alegría de los parientes y el marido de la mujer. Por esto era para ellos un piadoso deber tratar de renovar el milagro recalentando con su espantoso calor a las mujeres que les traían, salvo si eran demasiado viejas, para que su resurrección pudiese causar júbilo a alguien. No sabría decir si los sacerdotes estaban al corriente de estas prácticas, porque todo aquello ocurría de noche y en secreto, cuando la casa de la muerte estaba cerrada. Quien se hubiese contratado como embalsamador en la casa de la muerte salía de ella raramente, para evitar los sarcasmos, y pasaba su vida entre los cadáveres. Los primeros días los consideraba a todos como malditos de los dioses, y sus palabras, mientras profanaban los cuerpos y se mofaban de ellos, me causaban espanto. Al principio no vi más que a los más endurecidos e impúdicos, que gozaban dándome órdenes y confiándome las tareas más repugnantes. Pero más tarde me di cuenta de que entre ellos había también hábiles profesionales, cuya ciencia se transmitía del mejor al mejor, que consideraban su arte como muy digno de respeto y completamente esencial. Cada uno tenía su especialidad, como en la casa de la vida, y uno trataba la cabeza del cadáver, otro el vientre, el tercero el corazón, un cuarto los pulmones, hasta que todas las partes del cuerpo habían sido preparadas para la eternidad. Uno de ellos se llamaba Ramosé. Era un hombre ya de edad, cuya tarea era la más delicada. Él era quien soltaba y sacaba por la nariz el cerebro del cadáver para lavar después el cráneo con un aceite especial. Observó mi habilidad manual y se asombró. Después decidió instruirme en su arte, de manera que a la mitad de mi estancia en la casa de la muerte me tomó como ayudante, lo cual hizo mi existencia soportable. Mientras a mis ojos todos los embalsamadores eran unos brutos poseídos cuyos pensamientos y palabras no recordaban en nada los de los hombres que viven bajo el sol, Ramosé, como animal, hacía pensar sobre todo en una tortuga que vive bajo su concha. Tenía la nuca curvada, como la de la tortuga, y su rostro y sus brazos estaban arrugados como la piel de este animal. Yo le ayudaba en su trabajo, que era el más limpio y considerado en la casa, y su autoridad era tan grande que los demás no se atrevían ya a gastarme bromas, ni lanzarme intestinos o excrementos. Pero no sé de dónde procedía esta autoridad, porque no levantaba nunca la voz. Viendo cómo robaban los embalsamadores y cuán poco se preocupaban de la conservación de los cuerpos de los pobres, pese a que el precio fuese elevado, resolví ayudar a mis padres en la medida de lo posible, y robar, para asegurarles una vida eterna, porque estimaba que mi pecado contra ellos era tan abominable que el robo no podía ensombrecerlo más. En su bondad, Ramosé me enseñó cómo y cuánto podía robar a un cadáver de noble, porque no trataba más que a estos, y yo era su ayudante. Así, pude retirar del aljibe común los cadáveres de mis padres y meterles cañas embadurnadas en pez en el vientre y rodearlos de bandeletas. Pero no pude ir más lejos, porque el robo tiene límites precisos, que ni aun el propio Ramosé podía traspasar. Durante su lento y tranquilo trabajo en las cavernas de la casa de la muerte, me dio además sabias enseñanzas. Con el tiempo me atreví a hacerle preguntas, y no se molestó. Mi nariz se había acostumbrado ya a la pestilencia de la casa.
porque el hombre se adapta fácilmente a todo, y la cordura de Ramosé disipó mi temor. Le pregunté en primer lugar por qué los embalsamadores blasfemaban incesantemente y se peleaban por los cadáveres de las mujeres, no pensando más que en su pasión carnal, cuando hubiera sido de creer que se hubiese ya calmado al vivir tantos años, día tras día, en compañía de la muerte. Ramosé me dijo: son hombres de baja extracción, y su voluntad se revuelca por el fango de la misma manera que el cuerpo del hombre no es más que fango si se deja descomponer. Pero el fuego alienta una pasión por la vida, y esta pasión ha hecho nacer las bestias y los hombres, y estoy seguro de que ha suscitado también los dioses. Por cuanto más cerca está el hombre de la muerte, más fuerte surge en él la llamada del fango si su voluntad vive en él. Por esto la muerte calma al virtuoso, pero transforma al hombre vil en una bestia que, incluso atravesado por una flecha, vierte su simiente en la arena. Y el cuerpo de estos hombres ha sido atravesado por una flecha. De lo contrario, no estarían aquí. No te asombres, pues, de su conducta, sino ten piedad de ellos, porque no causan mal ni perjuicio al cadáver, puesto que el cadáver está frío y no siente nada, pero cada vez se hacen daño a sí mismos porque vuelven a caer en el fango. Prudente y lentamente, metiendo unos cortos instrumentos en la nariz, rompía los débiles huesos del interior del cráneo de un noble, y después, tomando unas largas pinzas flexibles, extraía el cerebro, que depositaba en una ánfora que contenía un aceite fuerte. ¿Por qué, le pregunté yo, hay que conservar eternamente el cuerpo, pese a que esté frío y no sienta nada? Ramosé me miró con sus diminutos ojos de tortuga, se secó las manos y bebió cerveza. Siempre se ha hecho, y siempre se hará, dijo. ¿Quién soy yo para explicarte una costumbre que se remonta al comienzo de los tiempos? Pero se dice que en la tumba, el Ka del hombre, que es su alma, recupera el cuerpo, y come el alimento que se le ofrece, y goza de las flores que tiene delante de él. Pero el Ka consume muy poco, de manera que el ojo humano no puede darse cuenta. Por esto, la misma ofrenda puede servir para varios, y la ofrenda al faraón pasa de su tumba a la de los nobles, y finalmente los sacerdotes la comen cuando viene la noche. Pero Ka, que es el espíritu del hombre, sale por la nariz en el momento de la muerte, y nadie sabe hacia dónde vuela. Pero mucha gente ha atestiguado que es así. Entre Ka y el hombre no hay más diferencia que esta. Ka no tiene sombra bajo la luz, mientras que el hombre sí. Por lo demás, son iguales. Esto es lo que se dice. Tus palabras son como un zumbido de moscas en mis oídos, Ramosé, le dije. No soy ningún imbécil y no tienes que contarme leyendas que he leído hasta la saciedad. Pero, ¿dónde está la verdad? Ramosé bebió de nuevo cerveza y contempló el cerebro, que en pequeños fragmentos flotaba sobre el aceite. Eres todavía demasiado joven y ardiente para hacer estas preguntas, dijo sonriendo. Tu corazón está inflamado para que hables así. Mi corazón es viejo y está cicatrizado, y no se atormenta ya por estas vanas cuestiones. En cuanto a saber si es útil o no para el hombre que su cuerpo se conserve eternamente, no podría decírtelo, y nadie, ni aun los sacerdotes, lo saben. Pero puesto que así se ha hecho, y se hará en todos los tiempos, lo más cuerdo es respetar la costumbre, porque así no se causa ningún perjuicio.
Lo que sé es que nadie ha vuelto todavía del país del poniente para contar lo que en él ocurre. Algunos pretenden que los K de sus queridos difuntos vuelven a ellos en sueños para darles consejos, advertencias y enseñanzas. Pero los sueños, sueños son, y al alba no queda nada de ellos, se han disipado. Es verdad que una vez una mujer se despertó en la casa de la muerte y volvió a sus padres y marido, y que vivió mucho tiempo todavía antes de volver a morir, pero es probable que no estuviese muerta, y que alguien la hubiese hechizado para robar su cuerpo y dirigirla a su antojo, como a veces ocurre. Esta mujer contó que había bajado al Valle de los Muertos, donde todo está oscuro, donde unos seres horribles la persiguieron, entre otros, unos babuinos que querían poseerla, y unos monstruos de cabeza de cocodrilo que le mordían los senos. Y todo esto ha sido consignado por escrito en un documento que se conserva en el templo, y que todos los que los desean pueden leer pagando. Pero, ¿quién puede dar crédito a la narración de una mujer? En todo caso, la muerte surtió para ella el efecto de hacerla devota hasta el fin de sus días. Iba cada día al templo, donde disipaba en ofrendas toda la fortuna de su marido, de manera que sus hijos quedaron arruinados, y no tuvieron los medios de hacer embalsamar su cuerpo una vez que estuvo realmente muerta. A cambio, el templo le dio una tumba e hizo conservar su cuerpo. Enseñan todavía esta tumba en la Villa de los Difuntos, como acaso sepas. Pero a medida que me hablaba, yo me confirmaba en mi resolución de hacer embalsamar los cuerpos de mis padres, porque creo que les debía esto, a pesar de que desde que estaba en la casa de la muerte, ya no sabía si obtendría con ello algún provecho o no. Su única alegría y la única esperanza de sus últimos días había sido pensar que sus cuerpos se conservarían eternamente, y yo tenía empeño en ver realizado su deseo. Por esto, con la ayuda de Ramosé, los embalsamé y los envolví en bandeletas de tela, lo cual me obligó a pasar 40 días y 40 noches en la casa de la muerte. De lo contrario, no hubiera tenido tiempo de robar lo suficiente para tratarlos dignamente. Pero no tenía tumba alguna que darles, y ni siquiera un ataúd de madera. Por esto, los cosí a los dos dentro de una piel de buey, a fin de que viviesen eternamente juntos. Nada me retenía ya en la casa de la muerte, pero vacilaba en abandonarla, porque mi corazón estaba acongojado. Ramosé, conociendo la habilidad de mis manos, me pedía que me quedase a su lado, y como ayudante hubiera podido ganar largamente mi vida, y robar y vivir en los antros de la casa sin que nadie supiese dónde estaba y sin experimentar los sinsabores y contrariedades de la existencia. Sin embargo, no permanecí en la casa de la muerte. ¿Por qué? Lo ignoro, porque ahora que estaba acostumbrado al lugar, me encontraba bien en él, y no echaba nada de menos. Por esto, me lavé y purifiqué lo mejor que supe, y salí de la casa de la muerte bajo los insultos y las pullas de los embalsamadores. No era que estuviesen mal dispuestos contra mí, sino que era su manera de hablar entre ellos. Me ayudaron a llevar la piel de buey en que estaban cocidos los cuerpos de mis padres. Pero pese a que me habían lavado cuidadosamente, la gente se apartaba de mí, y se tapaba la nariz, y demostraba su repugnancia con gestos. Hasta tal punto se me había impregnado el olor de la casa de la muerte, y nadie se prestó a pasarme al otro lado del río. Por esto esperé la noche, y sin temor a los guardias, robé una barca y transporté los cuerpos de mis padres a la necrópolis. Capítulo 5. La Villa de los Muertos estaba tan vigilada por la noche
que no conseguí encontrar una sola tumba donde esconder los cuerpos de mis padres para que viviesen para siempre en ella y se beneficiasen de las ofrendas hechas a los ricos y nobles. Tuve que llevármelos al desierto, y el sol me abrazaba la espalda, y me agotaba tanto que me creía a punto de morir. Pero con mi fardo al hombro, tomé los peligrosos senderos a lo largo de las colinas, por las cuales sólo los ladrones de tumbas se atreven a aventurarse, y entré en el valle prohibido, donde estaban enterrados los faraones. Los chacales aullaban, las serpientes venenosas del desierto silbaban a mi vista, y los escorpiones caminaban sobre las rocas ardientes. Pero yo no tenía miedo, porque mi corazón estaba endurecido contra todo riesgo, y pese a que fuese joven, hubiera saludado a la muerte con júbilo si ella hubiese querido de mí. No sabía todavía que la muerte se aparta de los que la llaman. Por esto las serpientes venenosas se apartaban de mí, y los escorpiones no intentaban atacarme, y el sol no conseguía consumirme abrasado. Los guardianes de la villa prohibida fueron ciegos y sordos. No me vieron ni oyeron los guijarros resbalar bajo mis pies, porque si me hubiesen visto, me hubieran dado muerte en el acto abandonando mi cuerpo a los chacales. Pero yo llegaba de noche, y acaso temiesen al valle que guardaban, porque los sacerdotes habían hechizado y encantado todas las tumbas reales con su potente magia. Al oír las piedras resbalar por los flancos de las montañas y verme pasar en medio de la noche cargado con una piel de buey a la espalda, volvían probablemente la cabeza y se tapaban la cara, pensando que los difuntos erraban por el valle. Yo no les evitaba, ni hubiera podido evitarlos, puesto que ignoraba la situación de sus puestos, y no me ocultaba de ellos. El Valle de los Reyes se abría ante mí, tranquilo, como la muerte en toda su desolación, más majestuosa a mis ojos de lo que pudieron ser los faraones sobre su trono durante su vida. Anduve toda la noche por el valle en busca de la tumba de un gran faraón cuya puerta hubiese sido sellada por los sacerdotes, porque hasta entonces no había encontrado nada suficientemente bueno para mis padres. Quería también la tumba cuyo faraón no hubiese tomado la barca de Amón hacía mucho tiempo, para que las ofrendas estuviesen frescas todavía, e impecable el servicio del templo mortuorio de la orilla del río, porque sólo lo mejor era suficientemente bueno para mis padres, ya que no podía darles una tumba particular. Cuando la luna se acostó, cavé una fosa al lado de la puerta de una tumba de un gran faraón. Metí en ella la piel de buey en que estaban cocidos los cuerpos de mis padres, y volví a cubrirla de arena. A lo lejos, en el desierto, los chacales aullaban, de manera que supe que Anubis erraba por las soledades y se ocuparía de mis padres para guiarlos durante su último viaje. Estaba seguro de que delante de Osiris mis padres pasarían con éxito el pesaje de los corazones, aun sin tener un libro de los muertos escrito por los sacerdotes y repleto de mentiras. Por esto, experimentaba un inmenso alivio al amasar la arena sobre la tumba de mis padres. Sabía que vivirían eternamente al lado del gran faraón y que gozarían humildemente de las piadosas ofrendas. En el país del poniente podrían navegar en la barca real, comer el pan de los faraones y beber sus vinos. Esto es lo que había obtenido exponiendo mi cuerpo a las lanzas de los guardianes del valle prohibido. Pero no hay que darme mérito alguno por esto, porque no temía sus lanzas, ya que aquella noche la muerte me hubiera sido más deliciosa que la mirra. Mientras cerraba la tumba, mi mano tropezó con un objeto, y vi que era un escarabajo tallado en una piedra roja, cuyos ojos eran piedras preciosas,
y estaba cubierto de signos sagrados. Entonces, un temblor se apoderó de mí, y mis lágrimas resbalaron en la arena, porque en pleno valle de la muerte me parecía haber recibido de mis padres el signo que indicaba que estaban tranquilos y felices. Esto es lo que quería creer. Pero no obstante, sabía que aquel escarabajo había caído seguramente de entre los objetos del faraón durante el entierro. La luna se acostaba, y el cielo tomaba un color gris. Me postré sobre la arena, y levantando los brazos, saludé a mi padre Senmut y a mi madre Kipa. Que sus cuerpos duren eternamente, y su vida sea feliz en el reino del poniente, porque solamente por ellos quería creer en la existencia de este país. Después me alejé sin volver la cabeza. Pero llevaba en la mano el escarabajo sagrado, y su fuerza era grande, porque los guardianes no me vieron. Pese a que yo les hubiese visto a ellos cuando salían de sus cabañas para preparar al fuego sus comidas. El escarabajo era muy poderoso, porque mi pie no resbaló sobre la roca, ni las serpientes y los escorpiones me tocaron, a pesar de que no llevaba ya la piel de buey sobre los hombros. Aquella misma noche alcancé la ribera del Nilo, y bebí el agua del Nilo. Después me acosté entre los cañaverales y me dormí. Me había deslumbrado. Mi cuerpo ardía y estaba cubierto de ampollas, pero vivía. Y el dolor no me impidió dormir porque estaba muy cansado. Capítulo 6. Por la mañana me despertaron los gritos de los patos entre las cañas. Amón atravesaba el cielo en su barca dorada, y el ruido de la villa llegaba hasta mí a través del río. Las barcas y los navíos descendían por el río con sus velas limpias, y las lavanderas agitaban sus palas, y reían y gritaban trabajando. El alba era joven y clara, pero mi corazón estaba vacío, y la vida era ceniza en mis manos. Los dolores de mi cuerpo me causaban júbilo, porque daban un cierto sentido a mi existencia. Hasta entonces no había tenido más que un objeto, y mi única tarea había sido asegurar a mis padres la vida eterna que les había robado, precipitándolos a una muerte prematura. Mi crimen estaba expiado, pero mi vida no tenía objeto, ni sentido. No llevaba sobre mí más que un trozo de tela hecha jirones, como el traje de un esclavo. Mi espalda estaba cubierta de ampollas, y no tenía la más pequeña moneda con que comprar alimentos. Si me movía, sabía que pronto los guardianes me preguntarían quién era y de dónde venía, y yo no sabría contestar, porque me figuraba que el hombre de Sinué estaba maldito y deshonrado para siempre. Por esto no podía tampoco dirigirme a mis amigos. No debía hacerles compartir mi infamia, y no quería verles levantar el brazo en signo de reproche o volverme la espalda. Creía que había causado ya suficiente escándalo. Tales eran mis reflexiones cuando me di cuenta de que un ser viviente rondaba a mi alrededor. Pero no pude de momento considerarlo un hombre. Tal era su aspecto de fantasma de pesadilla. Un agujero ocupaba el sitio de su nariz. Sus orejas estaban cortadas, y su demacración era espantosa. Mirándolo mejor, vi que sus manos eran gruesas y nudosas, y su cuerpo vigoroso y cubierto de equimosis producidas por los fardos y las cuerdas. En cuanto se dio cuenta de que lo había visto, me dirigió la palabra y dijo: ¿Qué llevas en tu puño cerrado? Abrí la mano,
le mostré el escarabajo sagrado del faraón que había encontrado en la arena y me dijo: «Dámelo para que me traiga suerte, porque tengo necesidad de ella». Pero yo le respondí: «También yo soy pobre y no poseo más que este escarabajo. Quiero conservarlo como talismán para que me traiga suerte». Y él dijo: «Aunque sea pobre y miserable, te daré por él una pieza de plata, y no obstante es mucho para un trozo de piedra pintada. Pero tengo piedad de tu pobreza. Por esto te daré una pieza de plata». Sacó una moneda de su cinturón, pero yo estaba firmemente decidido a guardar el escarabajo, porque de repente me imaginé que iba a asegurarme el éxito, y así se lo dije al hombre. Pero éste respondió con cólera: «Olvidas que hubiera podido asesinarte mientras dormías, porque te he observado largo tiempo, y me preguntaba qué tendrías en tu mano crispada. He esperado tu despertar, pero ahora lamento no haberte dado muerte, puesto que eres tan ingrato». Yo le contesté en estos términos: «Por tu nariz y tus orejas veo que eres un criminal y que has huido de las minas. Si me hubieses matado durante mi sueño, hubieras realizado una buena acción, porque estoy solo y no sé a dónde dirigirme. Pero ten cuidado y huye, porque si los guardias te ven aquí, te cogerán y colgarán de la pared cabeza abajo, o te mandarán de nuevo a las minas de donde te has escapado». Y él dijo: «Podría matarte todavía ahora, si quisiera, porque en mi miseria soy fuerte, pero renuncio a hacerlo a cambio de una piedra, porque estamos cerca de la villa de los difuntos, y los guardianes podrían oír tus gritos. Guarda, pues, tu talismán. ¿Acaso tengas más necesidad de él que yo? Me pregunto también de dónde vienes, puesto que no sabes que no tengo ya nada que temer de los guardias, que soy libre y ya no esclavo. Podría irme a la villa, pero no quiero, porque los chiquillos tienen miedo de mi rostro. ¿Cómo puede ser libre un condenado a perpetuidad en las minas? Tu nariz y tus orejas cortadas te traicionan», le dije irónicamente, porque imaginaba que era jactancia. «No me ofendo de tus palabras, porque soy piadoso y temo a los dioses», dijo. «Por esto no te he matado durante tu sueño. Pero ¿ignoras verdaderamente que cuando su coronación el príncipe heredero ha mandado romper todas las cadenas y liberar a los condenados a las minas y canteras, de manera que a partir de entonces sólo trabajaban en ellas los hombres libres a cambio de un salario? Así fue como me enteré de que el nuevo faraón había subido al trono con el nombre de Amenhotep IV y que había liberado a todos los esclavos, de manera que las minas y las canteras de las riberas del mar oriental estaban tan desiertas como las del Sinaí, porque nadie en Egipto estaba suficientemente loco para ir a trabajar voluntariamente en las minas. La gran esposa real era ahora la princesa de Mitanni, que jugaba con sus muñecas, y el faraón era un jovenzuelo que adoraba a un nuevo dios. Su dios es ciertamente un ser extraordinario, dijo el antiguo minero, puesto que incita al faraón a estos actos insensatos, porque los bandidos y los asesinos se pasean ahora en libertad por los dos reinos, las minas están desiertas, y Egipto no se enriquece ya. Cierto es que soy inocente de todo delito, y fui castigado injustamente, pero siempre fue y será así. Por esto es insensato liberar a centenares de miles de criminales a fin de rendir justicia a un inocente. Pero esto es asunto del faraón y no mío. Mientras hablaba, me miraba y me tocaba las manos y las ampollas de mi espalda. El olor de la casa de la muerte no le incomodaba,
y sentía probablemente piedad de mi juventud, porque me dijo: «El sol te ha abrasado la piel. Tengo aceite. ¿Quieres que te unte?». Me frotó la espalda y los brazos, pero al hacerlo iba murmurando y decía: «¿Por Amón? Que no sé verdaderamente por qué te cuido. Porque no sacaré de ello ningún provecho, y nadie me cuidó cuando estaba apaleado y herido y maldecía a todos los dioses por la injusta de que era la víctima». Yo sabía que todos los esclavos y los condenados protestaban de su inocencia, pero aquel hombre había sido bueno para mí. Por esto, quería demostrarle mi agradecimiento, y estaba tan abandonado que temía verlo partir y quedarme solo con mi angustia. Por esto le dije: «Cuéntame la injusticia de que fuiste víctima, a fin de que pueda deplorarla contigo». Y habló así: «El dolor me fue arrancado del cuerpo a bastonazos durante el primer año en la mina. La cólera fue más resistente, porque fueron necesarios 5 años para librarme de ella, y para que mi corazón fuese huérfano de todo sentimiento humano. Pero será mejor que te cuente toda mi historia para distraerte, porque, frotando tus llagas, te he hecho seguramente daño. Debes saber, pues, que yo era un hombre libre que cultivaba la tierra y poseía una cabaña y bueyes y una mujer, y tenía cerveza en mi jarra. Pero tenía por vecino a un hombre poderoso llamado Anukis, que su cuerpo se pudra. La vista no podía medir sus tierras, y su ganado era numeroso como la arena, y mugía tan fuerte como la resaca del mar. Pero a pesar de esto, deseaba mis bienes. Por esto me buscaba querella, y después de cada crecida, el mojón se acercaba a mi cabaña, y yo iba perdiendo tierras. Yo no podía hacer nada, porque los geómetras lo escuchaban y rechazaban mis quejas, porque él les hacía buenos regalos. Obstruía así mis canales de irrigación y me impedía regar mis campos, de manera que mis bueyes sufrían sed. Mis cereales se agostaban y mi jarra se vaciaba de cerveza, pero cerraba la oreja a mis súplicas. En invierno vivían en Tebas, en una bella mansión, y en verano descansaba en sus vastos dominios, y sus esclavos me apaleaban y excitaban a los perros si me atrevía a acercarme. El hombre de la nariz cortada lanzó un profundo suspiro y de nuevo comenzó a untarme la espalda. Después reanudó su relato. Pero ¿viviría todavía en mi cabaña si los dioses no me hubiesen dado una hija de una gran belleza? Tenía 5 hijos y 3 hijas, porque el pobre se reproduce aprisa, y una vez mis hijos fueron mayores, pudieron secundarme y darme grandes alegrías. Pese a que un mercader sirio me robó uno, pero la menor de mis hijas era muy bella, y yo en mi locura me alegraba de ella, de manera que no tenía necesidad de hacer grandes trabajos, ni de tostarse la piel en los campos, ni transportar agua. Hubiera obrado más cuerdamente cortándole el cabello y ennegreciéndole la piel, porque mi vecino Anukis la vio y la deseó. Y desde entonces no tuve ya tranquilidad. Me citó en justicia y juró que mis bueyes habían hollado sus tierras, que mis hijos habían obstruido malvadamente sus canales de irrigación y que habían arrojado animales muertos a sus pozos. Juró también que le había pedido trigo prestado durante los años malos y sus esclavos certificaron la exactitud de sus quejas, y el juez se negó a escucharme. Pero el vecino me hubiera dejado
mis campos si le hubiese dado a mi hija. No consentí en ello, porque esperaba que a causa de su belleza encontraría un marido conveniente que me sostendría durante los días de mi vejez y sería guapo. Y sería generoso conmigo. Finalmente, los esclavos de Anukis cayeron sobre mí, y yo no tenía más que un bastón, pero uno de ellos recibió un golpe en la cabeza y murió. Entonces me cortaron la nariz. Y mugía tan fuerte como la resaca del mar. Pero a pesar de esto, deseaba mis bienes. Por esto me buscaba querella, y después de cada crecida, el mojón se acercaba a mi cabaña, y yo iba perdiendo tierras. Yo no podía hacer nada porque los geómetras lo escuchaban y rechazaban mis quejas porque él les hacía buenos regalos. Obstruía así mis canales de irrigación y me impedía regar mis campos, de manera que mis bueyes sufrían sed, mis cereales se agostaban y mi jarra se vaciaba de cerveza. Pero cerraba la oreja a mis súplicas. En invierno vivía en Tebas, en una bella mansión, y en verano descansaba en sus vastos dominios y sus esclavos me apaleaban y excitaban a los perros si me atrevía a acercarme. El hombre de la nariz cortada lanzó un profundo suspiro y de nuevo comenzó a untarme la espalda. Después reanudó su relato. Pero viviría todavía en mi cabaña si los dioses no me hubiesen dado una hija de una gran belleza. Tenía 5 hijos y 3 hijas, porque el pobre se reproduce aprisa. Y una vez mis hijos fueron mayores, pudieron secundarme y darme grandes alegrías, pese a que un mercader sirio me robó uno. Pero la menor de mis hijas era muy bella, y yo en mi locura me alegraba de ella, de manera que no tenía necesidad de hacer grandes trabajos, ni de tostarse la piel en los campos, ni transportar agua. Hubiera obrado más cuerdamente cortándole el cabello y ennegreciéndole la piel, porque mi vecino Anukis la vio y la deseó, y desde entonces no tuve ya tranquilidad. Me citó en justicia y juró que mis bueyes habían hollado sus tierras, que mis hijos habían obstruido malvadamente sus canales de irrigación y que habían arrojado animales muertos a sus pozos. Juró también que le había pedido trigo prestado durante los años malos, y sus esclavos certificaron la exactitud de sus quejas, y el juez se negó a escucharme. Pero el vecino me hubiera dejado mis campos si le hubiese dado mi hija. No consentí en ello, porque esperaba que a causa de su belleza encontraría un marido conveniente que me sostendría durante los días de mi vejez, y sería generoso conmigo. Finalmente, los esclavos de Anukis cayeron sobre mí, y yo no tenía más que un bastón, pero uno de ellos recibió un golpe en la cabeza y murió. Entonces me cortaron la nariz y las orejas, y me mandaron a las minas. Y mi mujer y mis hijos fueron vendidos para pagar mis deudas, pero la pequeña le tocó a Anukis, quien después de haber abusado de ella, la cedió a sus esclavos. Por esto te digo que se cometió una injusticia conmigo mandándome a las minas. Ahora que al cabo de 10 años el faraón me ha devuelto la libertad, he regresado enseguida a mi casa, pero la cabaña había sido derribada, y un rebaño desconocido pase por mis tierras, y mi hija no ha querido reconocerme, y me ha lanzado agua caliente a las piernas. Me he enterado de que Anukis ha muerto, y que su gran tumba está en la villa de los muertos de Tebas, con una gran inscripción sobre la puerta. He venido a Tebas para alegrar mi corazón, leyendo lo que dice la inscripción, pero no sé leer, y nadie me lo ha leído.
Si quieres, te lo leeré, porque sé leer, dije. Que tu cuerpo se conserve eternamente, dijo, si me haces este servicio, porque soy un pobre hombre que cree cuanto está escrito. Por esto quiero saber antes de morir lo que se ha escrito sobre Anukis. Acabó de untarme el cuerpo y lavó mi pobre delantal en el río. Fuimos juntos a la villa de los muertos y los guardias no nos detuvieron. Después de haber caminado por entre las hileras de tumbas, llegó a una gran tumba delante, de la cual habían depositado carne y muchos frutos, pasteles y flores. Una jarra de vino sellada estaba al lado de la puerta. El hombre de la nariz cortada se sirvió y me ofreció también comida. Después me pidió que les leyese la inscripción. Yo, Anukis, he cultivado el trigo y plantado árboles, y mis cosechas eran abundantes, porque temía a los dioses y les ofrecía la quinta parte de mis cosechas. El Nilo me testimoniaba su favor, y en mis dominios nadie conoció el hambre. Mientras viví, mis vecinos no conocieron el hambre tampoco, porque llevaba el agua a sus campos y les daba trigo los años de penuria. Secaba las lágrimas de los huérfanos y no despojaba a las viudas, sino que renunciaba a todos mis créditos sobre ellas, de manera que todos, de un extremo a otro del país, bendecían mi nombre. A quien había perdido un buey, yo, Anukis, le daba uno más bello. Me oponía al cambio fraudulento de los mojones, y no impedía que el agua corriese por los campos de mis vecinos, porque fui justo y piadoso cada día de mi vida. He aquí todo lo que he hecho yo, Anukis, a fin de que los dioses me sean propicios y faciliten mi viaje hacia el país de Poniente. El hombre de la nariz cortada me había escuchado con atención, y al final de la lectura lloraba amargamente. Después me dijo: soy un pobre hombre, y creo todo lo que está escrito. Veo, pues, que Anukis era un hombre piadoso, y que se le honra después de muerto. Las generaciones futuras leerán la inscripción sobre su puerta, y lo honrarán. Pero yo soy un criminal sin nariz ni orejas, de manera que todos ven mi infamia, y cuando muera seré arrojado al río y no existiré ya más. ¿No es acaso toda vanidad en este bajo mundo? Rompió el precinto de la jarra y bebió un buen trago. Un guardián se acercó a él, amenazándole con su bastón. Pero el hombre le dijo: Anukis me hizo mucho bien durante su vida. Por esto quiero honrar su memoria, comiendo y bebiendo delante de su tumba. Pero si pones la mano sobre mí o sobre mi amigo, que es un hombre instruido, puesto que sabe leer las inscripciones, debes saber que somos numerosos en los cañaverales y tenemos cuchillos, de manera que vendremos por la noche a cortarte el cuello. Pero me apenaría, porque soy un hombre piadoso que cree en los dioses y no quiere hacer daño a nadie. Por esto, creo mejor que nos dejes en paz y hagas como si no nos vieses. Será mejor para ti. Movía los ojos y estaba tan horrible en sus andrajos, de manera que el guardián juzgó prudente retirarse. Comimos y bebimos junto a la tumba de Anukis, y el lugar de las ofrendas era fresco y umbrío. Después de haber bebido, el hombre de la nariz cortada habló. Ahora comprendo que hubiera tenido que ceder voluntariamente mi hija a Anukis. ¿Acaso me hubiese dejado mis campos? E incluso me hubiera hecho regalos, porque mi hija era bella e inocente, y ahora no es más que una vieja estera usada por los esclavos. Ahora sé ya que en este mundo no hay otro derecho que el del rico y el fuerte, y que el lamento del pobre no llega a los oídos del faraón. Levantó la jarra riéndose ruidosamente y dijo: A tu salud, justo Anukis,
que tu cuerpo se conserve eternamente, porque no tengo el menor deseo de seguirte hacia el país del poniente, donde tú y tus semejantes lleváis una vida alegre con el permiso de los dioses. Pero a mi juicio, sería equitativo que continuases tus bondades sobre la tierra y que compartieses conmigo las copas de oro y las joyas que hay en tu tumba. Por esto, la noche próxima volveré a saludarte si la luna se oculta detrás de las nubes. ¿Qué dices, hombre? Exclamé asustado, haciendo al mismo tiempo con la mano el signo sagrado de Amón. No vas a comenzar a robar las tumbas, porque es el más infamante de todos los crímenes a los ojos de los dioses y de los hombres. Pero bajo el efecto del vino, respondió: divagas con elocuencia, pero Anukis es mi deudor, y yo no soy tan generoso como él. Reclamo mi crédito. Si quieres impedírmelo, te romperé la nuca, pero si eres razonable, me ayudarás, porque 4 ojos ven más que 2, y juntos podremos llevarnos de la tumba el doble de lo que puede llevar un hombre solo. No tengo interés en que me cuelguen de las murallas cabeza abajo, dije con inquietud. Pero, reflexionando, me dije que mi vergüenza no sería mayor si mis amigos me veían en esta postura, y la muerte en sí misma no me asustaba. Cuando hubimos apurado la jarra, la rompimos y lanzamos los trozos a las tumbas vecinas. Los guardias no nos dijeron nada y nos volvieron la espalda, porque nos tenían miedo. Por la noche, los soldados venían a proteger las tumbas de la Villa de los Muertos, pero el nuevo faraón no les había hecho regalos como era la costumbre. Por esto murmuraban y encendían antorchas y penetraban en las tumbas, fracturándolas para saquearlas después de haber bebido vino, porque había muchas jarras en los abrigos de las ofrendas. Nadie nos impidió forzar la tumba de Anukis, volcar el ataúd y llevarnos tantas copas de oro como pudimos coger. Al alba, numerosos mercaderes sirios esperaban en la ribera, dispuestos a comprar los objetos robados y llevárselos en sus barcas. Les vendimos nuestro botín y nos dieron oro y plata por cerca de 200 deben, que nos repartimos según el peso marcado sobre el oro y la plata. Pero el precio que recibimos no era más que una infimia fracción del valor real de los objetos, y el oro con que nos pagaron no era puro. El hombre de la nariz cortada estaba, sin embargo, en el colmo de su júbilo, y me dijo: heme pues rico, porque verdaderamente este oficio es más lucrativo que el de descargador o portador de agua en los campos. Pero yo le respondí: tanto va el cántaro a la fuente que al final se quiebra. Y así nos separamos, y un mercader me llevó en su barca al otro lado del río y llegué a Tebas. Me compré ropas nuevas y comí y bebí en una taberna, porque mi cuerpo no olía ya a la casa de la muerte. Pero durante todo el día se oyó al otro lado del río toques de trompetas y ruidos de armas. Los carros de guerra recorrían las avenidas y los guardias de corps del faraón atravesaban con sus lanzas a los soldados que habían saqueado las tumbas y a los mineros liberados, cuyos aullidos llegaban hasta la villa. Aquella noche el muro se cubrió de cuerpos cabeza abajo y el orden reinó en Tebas.